Guillermo III añade lo siguiente: para mí resulta terrible en una situación tan crítica no poder actuar con toda la energía que es necesaria. En febrero de 1701 el rey Luis XIV hizo consignar por el Parlamento de París que su nieto, Felipe V, conservaba totalmente sus derechos hereditarios a la corona de Francia a pesar de su advenimiento al trono español. Con ello, nadie podría ya dudar de que Luis XIV pretendía reunir algún día cercano ambos reinos. Puede afirmarse sin temor a exagerar que Europa recibió aquella noticia como una tremenda sacudida. Las intenciones hegemónicas del rey de Francia parecían entonces con toda evidencia. En estas mismas fechas, Luis adoptó otra medida de mayor resonancia todavía. En virtud de un acuerdo celebrado en 1697 con España, la República de las Provincias Unidas había adquirido el derecho de estacionar tropas en determinadas ciudades de los Países Bajos españoles, concesión que tenía suma importancia, pues tales guarniciones constituían una primera línea de defensa, una especie de garantía contra una posible guerra relámpago, semejante a la de 1672. A principios de 1701, Luis XIV demostró de improviso especial interés por estas guarniciones neerlandesas. El 6 de febrero de dicho año hizo ocupar por sus tropas todas las plazas de los Países Bajos meridionales, en donde se encontraban tropas holandesas. A pesar de esta manifestación de fuerza, característica de sus métodos, Luis no creía en modo alguno que pudiera provocar nuevos conflictos armados. En su opinión, esta maniobra preventiva debía asegurar la paz, ya que la ocupación de aquellas ciudades no haría otra cosa, según él, que atemorizar a la República y quitarle toda veleidad de rebeldía contra el soberano francés. Los holandeses nada podían emprender sin estar seguros de recibir apoyo británico, y la actitud de Inglaterra dependía por entero de su parlamento. No estaba menos convencido Luis de que el Parlamento británico deseaba evitar a cualquier precio una nueva guerra. Por lo tanto, Europa continuaría viviendo en paz, pues si las potencias occidentales no tomaban las armas, el emperador tampoco desearía ser el único en luchar. Sin embargo, Luis XIV se equivocaba. Cuando Londres se enteró de la ocupación de las plazas holandesas por los franceses, el Parlamento, hasta entonces tan pacífico, adoptó en el acto una determinación. Guillermo III debía consultar a la República de las Provincias Unidas y a otras potencias acerca de las medidas oportunas que deberían tomarse, a fin de mantener su respectiva seguridad nacional. Muerte de Guillermo III de Inglaterra. Guillermo, para quien vivir sin seguridad y subsistir gracias al favor de Francia era lo peor de todo, desembarcó en Holanda durante el verano de 1701. Las negociaciones inmediatas que emprendió finalizaron el 7 de septiembre del mismo año en la formación de una nueva alianza entre Inglaterra, los Países Bajos y el emperador de Austria. Pocos días más tarde se enteraron de que Luis XIV, en el lecho de muerte de Jacobo II, había reconocido al hijo del rey proscripto como soberano de Inglaterra. El pueblo inglés sabía en lo sucesivo a qué atenerse. La guerra era inevitable. Para marginar posibles pretensiones futuras de los Estuardos, el Parlamento británico aprobó en 1701 una ley de sucesión, el Act of Settlement, que termina con las siguientes prescripciones: que el que venga a ocupar el trono se ajustará a la comunión de la Iglesia anglicana, tal como se haya establecido por la ley, que si esta persona no fuese inglés, no estará la nación obligada a empeñarse en una guerra para la defensa de territorios que no pertenecen a la corona de Inglaterra, a no ser por el previo consentimiento del Parlamento, que el rey no podrá, sin dicho consentimiento, salir del territorio del Reino Unido, que en adelante todos los asuntos relativos al buen gobierno del reino y que correspondan al consejo privado, según las leyes y costumbres del país, se tratarán en dicho consejo e irán firmados todos los acuerdos y resoluciones que en él se adopten por los miembros que en ellos tomen parte. Que en lo sucesivo la persona que no haya nacido en territorio inglés, a menos que sea hijo de madre y padre ingleses, no podrá formar parte del consejo privado ni del parlamento, ni ocupar cargo civil o militar de confianza. Que no podrá formar parte de la Cámara de los Comunes persona alguna de las que ocupen un cargo retribuido por el rey o disfruten de una pensión de la corona, que los cargos judiciales se darán solo por el tiempo que cumplan bien, quandam se exercerint, fijándose y asegurándose su salario, pero se les podrá trasladar a instancia de una de las cámaras, que no podrá concederse indulto de las penas impuestas previa a la acusación de dicha cámara, ratificación y confirmación de todos los estatutos y leyes vigentes en la actualidad, por ser estos los derechos naturales del pueblo inglés. Sin embargo, el conflicto no sería iniciado por el rey Guillermo. Un día de febrero de 1702, hallándose el rey de caza en el parque de Hampton Court, tropezó el caballo y arrojó a su jinete al suelo.
El accidente en sí no revestía gravedad, pero se presentaron complicaciones y el monarca murió una semana más tarde. Pero el monarca británico había encontrado en Marlborough al hombre capaz de continuar su obra. Guillermo se había reconciliado con el famoso militar, confiándole todos sus proyectos, y sería precisamente John Churchill, conde de Marlborough, quien se pondría al frente de las operaciones contra el odiado Luis XIV. La buena reina Ana. Sé que mi corazón es inglés, enteramente inglés. En estos términos se expresó la reina Ana ante los miembros del Parlamento poco después de su advenimiento al trono, y la tradición cuenta que pasó horas estudiando un retrato de la reina Isabel, puesto que deseaba vestirse exactamente como su gran predecesora. Pero Ana no era Isabel. Nada tenía en común con aquella soberana que había sabido gobernar sin someterse a rey alguno y que sabía tratar a sus ministros como a un grupo cualquiera de mozalbetes. Nunca había llegado Ana a poseer una idea personal en problemas de Estado, y en lo referente al juego diplomático lo juzgaba tan difícil empeño que prefería dejar a otros ese cuidado, pero se resistía tenazmente a la menor merma de sus prerrogativas, demostrando ser verdadera descendiente de los Estuardos. Pese a sus defectos, durante su reinado Inglaterra pareció asumir la dirección política de Europa. El pueblo británico superó no solo a Francia, su enemiga, sino también a Holanda, su aliada y su mayor rival en la competición económica. En lo sucesivo sería en Inglaterra y no en Francia donde surgieran los nuevos talentos, las grandes figuras históricas, los hombres que intervinieran de modo decisivo en la evolución europea y mundial. Los ejércitos de Marlborough combatieron tanto en el Mosela como en el Rin y en el Danubio, y un día de mayo de 1702 un heraldo real llegó al centro de la ciudad para anunciar que Inglaterra había declarado la guerra a Francia. La reina se apresuró a nombrar a Marlborough comandante en jefe de todas las fuerzas armadas inglesas. Designó a Sidney Godolphin para el cargo de canciller, jefe de gobierno, y distinguió como primera dama de la corte a su antigua amiga, Sarah Churchill, duquesa de Marlborough. Marlborough contaba ya 52 años cuando se le confió el mando supremo del ejército, pero una vez en él, estaba dispuesto a quemar etapas a fin de convertirse pronto en uno de los mejores estrategos de la historia militar. En Inglaterra su influjo era tal que se encontraba prácticamente al frente de los destinos del país, aunque en principio fuera su amigo Godolphin a quien se encomendara la dirección política. Marlborough tenía en sus manos la diplomacia inglesa, sostenía la moral del pueblo y garantizaba la cohesión de los diversos elementos de la gran alianza europea. Si hubiera soltado las riendas un solo instante, la coalición antifrancesa se hubiera desvanecido sin remedio. A Marlborough le corresponde el honor de haber vencido a Luis XIV, teniendo en cuenta desde luego las empresas previas de Guillermo III, resolviendo de este modo el grave problema que preocupaba a Europa desde hacía medio siglo. En cuanto al canciller Sidney Godolphin, si en alguna ocasión abandonaba sus ocupaciones y su gabinete de trabajo era solo para sentarse en una mesa de juego o para asistir a las carreras de caballos en Newmarket. Tal vez su mayor timbre de gloria sea el haber importado sementales en el país y, como bien observa Trevelyan, convertido a Inglaterra en el territorio más famoso de la historia por sus selectos caballos. Wright y Tories reconocían que el conflicto con Francia era inevitable, pero esta patriótica unanimidad no llegaba más lejos. Sus opiniones diferían profundamente en cuanto al modo en que debía orientarse la guerra. En su biografía de Marlborough, su descendiente, Winston Churchill, señala que existen dos opiniones que se disputan en favor del pueblo inglés acerca del género de lucha que necesitan mantener los británicos. Según unos, Inglaterra debe desempeñar un papel importante y directo en los destinos del continente. Según otros, debemos aprovechar nuestra especial situación geográfica y nuestras fuerzas navales para proporcionarnos contactos comerciales y posesiones territoriales más allá del océano. En la época de Marlborough y la reina Ana, los Wright defendían la primera tesis, en tanto que los Tories, mucho menos aficionados a las aventuras militares, preferían la segunda. Marlborough era un Tory, pero ello no le impedía en modo alguno recomendar la política exterior de los Wright y aplicar su programa. Así pues, mientras estuvo al frente de las Fuerzas Armadas, se vio obligado a combatir contra las ideas de su propio partido político. Preparativos de guerra, tanteos diplomáticos y bélicos. En la primavera de 1702, otros países se habían adherido a la alianza integrada por Inglaterra, las Provincias Unidas y el emperador austríaco. El elector Federico de Brandenburgo había firmado en 1700 un tratado con el emperador, en virtud del cual prometía acudir en ayuda de Leopoldo en caso de guerra. A cambio de ello se le otorgó el título de rey de Prusia. Al año siguiente, Federico se unió a la Gran Coalición. Otros príncipes de la Alemania meridional lo imitaron. Una importante ventaja militaba en favor de los aliados.
La guerra contra los turcos había terminado al fin, lo que presentaba la situación en condiciones mucho más favorables que durante el anterior conflicto europeo. También Francia había pactado alianzas. Luis XIV logró que el elector de Baviera se pasara a su bando. Como Maximiliano Manuel perdiera durante 2 años toda esperanza de reinar en España, esperaba conseguir la corona imperial mediante una alianza con Francia. La amistad bávara permitió a Luis XIV situar posiciones militares peligrosamente cercanas a los territorios hereditarios del emperador Leopoldo. Posteriormente, el rey de Francia consiguió atraerse a Saboya y que Portugal le prometiera cerrar sus puertos a los navíos adversarios. Francia parecía ocupar así una posición suficientemente sólida frente a la coalición extranjera, aunque en el fondo no deseara una nueva guerra. Luis XIV estaba seguro de ganar también esta vez la partida y confiaba en que el conflicto no se prolongaría demasiado. El soberano francés sabía que no contaba con recursos necesarios para mantener una guerra larga. No se le ocultaba tampoco que a los 64 años de edad no poseía la vitalidad de su juventud y que su energía no era la que tuvo en otro tiempo. Los grandes capitanes de su época gloriosa, Turena, Condé y Luxemburgo, ya no se hallaban junto a él para secundarlo. Cierto es que Luis no carecía de mariscales y generales, pero de todos ellos solo Villars estaba realmente capacitado. Incluso dicho militar demostraba, en opinión del rey, excesiva independencia de carácter, obligando a presenciar cómo su adversario llevaba de improviso numerosos contingentes de una u otra parte del frente, con la manifiesta finalidad de terminar cuanto antes la guerra. La guerra se inició en Italia, Bélgica y la cuenca del Rin. El año 1702 transcurrió sin acontecimientos decisivos y lo propio ocurrió en 1703. No obstante, a Inglaterra no le faltaban motivos para sentirse satisfecha después de su campaña de 1702, puesto que Marlborough había expulsado del Mosa a los franceses y se había apoderado, entre otras posiciones enemigas, de la importante fortaleza de Lieja. La reina estaba entusiasmada y se apresuró a otorgarle el título ducal. Sara se opuso a tan alta distinción, ya que en aquella época un duque debía rodearse de un boato que sobrepasaba sus medios económicos. La reina Ana resolvió el problema en forma generosa. Ofreció a sus 2 amigos una pensión anual que les permitió sostener su nueva dignidad. La inhibición holandesa. El duque de Marlborough contaba con un valioso aliado en la persona del holandés Heinsius, gran pensionario de las Provincias Unidas desde 1689, que dirigía la política exterior de la República. En su juventud, Heinsius había recomendado con insistencia la alianza francesa, pero al comprobar el oportunismo de los franceses se había sumado al partido oranjista. Era hombre de recia personalidad que no salía de simular sus opiniones. En 1681, durante su estancia en Versalles en calidad de embajador de Holanda, había demostrado tan patente desprecio hacia los métodos empleados por el rey Sol que Louvois lo había amenazado con encerrarlo en la Bastilla. En lo sucesivo, el odio de Heinsius hacia Francia no haría más que aumentar. El pensionario tenía muy pocas necesidades personales, era soltero y no exigía gran cosa de la vida. Su mayor pasión era combatir a Luis XIV y su única ambición la de proteger de su país contra todo ataque de los extranjeros. Marlborough y Heinsius se hallaban totalmente de acuerdo acerca de las medidas que era preciso adoptar, pero el pensionario no podía ayudar a su amigo inglés en la medida de sus deseos, ya que en el seno de la República fuerzas ocultas parecían conspirar contra él. Aunque en los comienzos de la guerra Marlborough fue nombrado comandante en jefe del ejército holandés, los Estados Generales se habían reservado amplio derecho de intervención y muchas cuestiones de importancia eran interpretadas en forma muy distinta al criterio del general británico. Marlborough deseaba pasar a la ofensiva cuanto antes. Los Estados Generales no querían arriesgar absolutamente nada, veían consternados cómo aumentaban los gastos de la guerra y temían que ello amenazara la misma existencia del país. Por lo tanto, hicieron cuanto estuvo en sus manos para limitar las operaciones militares, arguyendo que mientras los franceses se mantuvieran fuera de las fronteras del territorio republicano, los holandeses nada tenían que temer y que podían considerarse felices mientras pudieran continuar practicando su comercio, amparados por sus diques, y recuperar algo de lo mucho que la guerra les costaba. Ante la inhibición de sus aliados, Marlborough se encontraba tan desalentado y abatido que pensó seriamente en entregar su bastón de mando. Su plan consistía en una operación de ataque a Amberes, pero los holandeses rehusaban participar en ella. Marlborough se vio obligado a presenciar cómo su adversario llevaba de improviso numerosos contingentes de una u otra parte del frente, con la manifiesta finalidad de terminar cuanto antes la guerra.